Muy buenos días. Hoy quiero felicitarlos en primer lugar por el trabajo que han venido desarrollando los estudiantes en su mayoría de plataforma, que han estado muy activos en las clases y también que han enviado sus evidencias de aprendizaje a tiempo, bien hechas, con respecto a la línea del tiempo de la clasificación y con respecto al ejercicio que hicimos con la ensaladita. Fue un muy bonito ejercicio que hicieron la mayoría, los felicito por ello. Por eso me tomé el tiempo entonces de hacerles una retroalimentación particular a cada uno. Hoy continuaremos un poco construyendo la explicación en torno a este fenómeno que vamos a llamar clasificación. Ya hablamos un poco la clase pasada acerca de la historia de este fenómeno y encontramos que la ciencia encargada de esta clasificación se le denomina taxonomía. Recordemos que el objetivo de esta ciencia es que nosotros lleguemos a comprender y establecer unas relaciones de parentesco. ¿Cuáles? Ancestría, descendencia, en las especies, en los reinos, en las diferentes categorías taxonómicas. Y también a la vez poder reconocer la diversidad biológica de algunos territorios para su conservación en primera instancia y su aprovechamiento en segunda instancia, lo que llamaremos entonces desarrollo sostenible. O como parte del desarrollo sostenible está el reconocimiento, la conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica. Es así, entonces, que nosotros charlamos la clase pasada que el catálogo para la vida en 2015, luego de todas las discusiones que aún se mantienen vigentes con respecto a la clasificación, pues nos dice, esta es la clasificación que hasta ahora es vigente. La comunidad científica establece entonces que hay 3 dominios que son categorías muy grandes donde se engloban a los organismos o se agrupan de acuerdo a sus relaciones ancestría-descendencia y de acuerdo a su parentesco. ¿Listo? Entonces, primer dominio lo vamos a llamar procariota, el segundo dominio arquea y el tercer dominio eucariota. Aunque el más antiguo parecía ser el arquea, sin embargo, aquí nosotros vemos en este árbol filogenético que nos va a demostrar, miren, cada una de estas ramitas de un árbol, como si fuera un tronco, y estas sus ramitas, va a demostrarnos la relación que existe en términos evolutivos o filogenéticos en este caso. Entonces, las bacterias serían entonces muy antiguas con respecto, por ejemplo, a los hongos del reino fungi. Y quienes estarían más cercanos en su parentesco. ¿Listo? A lo largo de este periodo, entonces vamos a comprender un poquito más acerca de estas relaciones ancestría-descendencia y estas relaciones de parentesco que hay entre los organismos, donde nosotros pues hemos venido centrándonos este año en las plantas. Entonces empecemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí empezamos con el reino bacteria y vamos a terminar con el reino animalia. En cuanto al reino bacteria, entonces vamos a mirar que pertenecen al dominio procariota, ¿cierto? Presentan una nutrición donde hablamos de todos los metabolismos, es decir, pueden utilizar oxígeno, pueden utilizar dióxido de carbono, pueden en su respiración para la nutrición, ¿listo? Y vamos a hablar de que ellas van a tener, con excepción de las cianobacterias, todas van a tener una nutrición heterótrofa, es decir, no se alimentan o no producen ellas mismas su alimento, pero las cianobacterias sí lo hacen, ¿listo? Tienen una pared celular, ¿sí? Que es de una estructura química llamada peptidoglucano, son siempre unicelulares, no tienen organelos como la mitocondria, como el aparato de Golgi, es decir, esos organelos celulares que son hechos de membranas que están al interior de la célula, como si ocurre en los eucariotas. Su ADN es circular y también presenta un ADN particular llamado plásmido y pues como es circular y está desnudo, así se le llama, entonces no tienen cromosomas organizados como los eucariotas. Esas son las bacterias, vamos a encontrar algunos ejemplos aquí como los bacilos y entonces según la forma los vamos a encontrar como cocos que tienen esta forma redondita, streptococos cuando están unidos en diferentes estructuras, bacilos en forma de bastón, vibrios en forma de coma y espirilos, como ustedes se dan cuenta aquí como una especie de espiral. Entre los cocos nosotros podemos encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo el que produce la blenorragia o gonorrea, que es el conocido como el gonococo, por ejemplo.
Entre los bacilos vamos a encontrar algunos como el Bacillus thuringiensis, que es el empleado como controlador biológico en algunos cultivos. Entre los vibrios vamos a encontrar el que produce el cólera, como el vibrio cólera, etc. Ese es el reino bacteria. Por su parte, entonces, el reino arquea, vamos a hablar que son extremófilas, es decir, que son bacterias extremófilas. No se cuentan dentro del reino bacteria porque tienen unas diferencias, sobre todo en términos químicos o bioquímicos, más bien, con respecto a las bacterias. Se les llama extremófilos porque viven en lugares extremos, ¿sí? Como las aguas termales, como cráteres de los volcanes, como lugares muy, muy secos o lugares muy, muy fríos. También, al igual que las bacterias, presentan todos los metabolismos posibles. Presentan también una pared celular, pero recuerden, ya no es de esta estructura química llamada peptidoglucano, sino son de lipoproteínas. También son unicelulares y tienen más o menos la misma estructura celular, genética de las bacterias o eubacterias del reino que hablamos ahorita. ¿Listo? Ahora entonces el reino fungi. ¿Quiénes son el reino fungi? Entonces son organismos eucariotas, eso quiere decir entonces, como ya lo hemos hablado muchas veces, que tienen núcleo celular definido por una membrana e igualmente organelos definidos por una membrana. Estos tienen pared celular también, pero no es de peptidoglucano ni tampoco es de lipoproteínas. ¿Listo? Y van a encontrarse también que si son unicelulares los vamos a llamar levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, que es con la levadura que se emplea para la producción de cerveza. Y son multicelulares, como en el caso de los hongos. Aquí vemos es un cuerpo fructífero de los hongos. Al interior de eso vamos a ver unas estructuras microscópicas llamadas hifas y donde se encuentran fijados los micelios. ¿Listo? Entonces, estos son como básicamente los hongos, como los que consumimos, portobelo, champiñones, orellanas, shiitakes. Esos son los hongos que podemos consumir, aunque también hay algunos y generalmente se asocian a colores brillantes como estos, que son venenosos. ¿Listo? Entonces, reino fungi, hongos y levaduras. Esta es una de las novedades de esta clasificación. Y es el reino cromistas. También son eucariotas, tienen pared celular de celulosa, por lo que entonces se considerarían de cierta manera plantas, pero encontramos algunas de ellas que son unicelulares, por lo que se considerarían dentro de los protistas o protoctistas en su momento o algae en su momento. Entonces, en el caso de las unicelulares vamos a encontrar diatomeas, dinoflagelados, etcétera, ¿cierto? Con diferentes tipos de clasificaciones según la escuela de clasificación, y multicelulares, las algas pardas, por ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de las unicelulares y en algunos momentos se dividieron en las clases Nostocophyce, Basidiarophyce, Euglenophyce, ¿cierto? Entonces, este cromistas, básicamente vamos a encontrar aquí organismos que son eucariotas con pared celular y que también presentan una organización bien particular porque son autótrofos en su mayoría, ¿cierto? Vamos a hablar en detalle en clase sobre cuáles serían heterótrofos de este reino en los cromistas, porque sí hay como algunos ejemplos allí y que me gustaría que discutiéramos nosotros en clase, ¿listo? Por lo que en su mayoría llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. El reino protista ha sido uno de los reinos más difíciles de clasificar en la historia de este fenómeno taxonómico. Allí vamos a encontrar eucariotas unicelulares. Han sido difíciles de clasificar porque no se pueden clasificar ni con las plantas, pero tienen algunas semejanzas, ni con los hongos, pero igualmente, ni con las algas, y a los que más se parecen, pues son a los animales. ¿Listo? Estos vamos a encontrar como la ameba o los plasmodios que causan la malaria y pueden formar quistes o esporas y se les denomina también protozoos. ¿Listo? Vamos a entrar entonces al reino que nos
en el que nos vamos a centrar, que es el reino Plantae. Son eucariotas, pluricelulares siempre, utilizan siempre la nutrición autótrofa, es decir, hacen fotosíntesis. Tienen una pared celular de una estructura química llamada celulosa, que nosotros no podemos digerir, por ejemplo. Poseen tejidos y órganos especializados, como las flores, como tallos, como hojas, como raíces, ¿cierto? Pero hay algunas plantas, como lo veremos más adelante, que no presentarán ni raíces, ni tallos, ni hojas, ni flores, ni frutos. Más adelante vamos a hablar de ellas, que son las briófitas. Presentan alternancia de generaciones en su reproducción, es decir, que una generación en algunas de las plantas, una generación es sexual y la otra es asexual. Contienen un pigmento que se llama clorofila y este se encuentra en unos organelos especializados de las células llamados cloroplastos. En su mayoría son sésiles, es decir, que se mantienen quieticas en un sustrato. Ellas pueden moverse, porque nosotros los vemos algunos tipos de movimientos como los tropismos, geotropismo, fototropismo, ¿cierto? O las nastias, pero no se desplazan. Por eso se les dice que están sésiles en un sustrato. En cuanto al reino, y vamos a finalizar con el reino Animalia, como los humanos, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a este reino. Presentamos células eucariotas somos pluricelulares, siempre utilizamos la nutrición heterótrofa. Nuestras células no tienen pared, poseemos tejidos y órganos especializados, por ejemplo, en nuestro sistema sensorial, ¿cierto? En el caso de los humanos tenemos unos órganos especializados en ese sistema sensorial y en la mayoría de los animales pasa lo mismo, pero con nombres, cumplen funciones similares con estructuras y nombres distintos, ¿cierto? Y la reproducción siempre es reproducción sexual. Entonces, esta ha sido como la presentación de los reinos de los que hemos hablado. La idea es que ustedes respondan a las siguientes preguntas. En primer lugar, de lo que hoy trabajamos, ¿qué fue difícil de entender para mí? ¿Qué dificultades se me presentaron para entender? La segunda pregunta, ¿cómo las solucioné? ¿Listo? La tercera es, ¿qué aprendí nuevo? Tienen que escribirlo muy, muy, muy bien para saber qué de nuevo hay allí en esos aprendizajes. ¿Listo? Y qué de lo que ya hablamos que vamos a tratar, que es centrarnos en el reino Plantae, qué de la clasificación del reino Plantae me gustaría aprender para la siguiente clase. Chicos, un abrazo para todos. Entonces voy a dejar el video y abierto el foro para que ustedes contesten las 4 preguntas. Un abrazo para todos.